Hola, mi nombre es Jennifer Alejandra Parra Tamayo, soy estudiante de segundo semestre de Ingeniería Civil de la Universidad de La Sabana. El día de hoy les voy a explicar un ejercicio acerca de una integral aplicando el método de sumas de Riemann. Bueno, el día de hoy vamos a evaluar nuestra integral. Para solucionar esta integral lo que tenemos que hacer es aplicar su definición de integral definida como el límite de una suma de Riemann. Ok, entonces acá tenemos su definición teórica, límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria i igual 1 n de f de x sub i por el delta de x. Para hallar esto, lo primero que tenemos que hacer es hallar el delta de x. El delta de x es igual a b menos a sobre n subintervalos. En este caso, pues nuestro intervalo es de 0 a 2, como pues aparece en nuestra integral. Y lo que vamos a hacer es reemplazar x, delta de x, 2 menos 0, porque 2 es b y 0 en este caso pues es a, sobre n subintervalos. No nos dan el número de particiones, por lo tanto vamos a dividirlo en n subintervalos, lo cual nos da 2 sobre n. Como segundo vamos a hallar el delta de x. Listo, nuestro delta de x es igual al intervalo 0 más el delta de x, que en este caso pues es 2i sobre n. Listo, ahora sí vamos a solucionar. Límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria i igual 1 n. Ok, entonces f de x i, aquí es igual a 2 menos nuestro x sub i, que es 2i sobre n al cuadrado, como lo dice nuestra función, por el delta de x, que es 2n. Listo. Entonces, tenemos límite cuando n tiende a infinito, nuevamente nuestra sumatoria i igual 1 de n, por 2 menos, multiplicamos lo que está en el paréntesis, 2 por 2, 4, y cuadrado sobre n al cuadrado por nuestro delta de x, 2 sobre n. Listo. Entonces nuevamente, límite cuando n tiende a infinito. Acá lo que vamos a hacer es aplicar las sumas de Riemann. Entonces, para aplicarlas vamos a poner sumatoria de i igual 1 n de nuestra constante, que es 2, menos nuevamente la sumatoria i igual 1 n de nuestra segunda parte, que sería 4i cuadrado sobre n cuadrado por pues nuestro delta de x, uy, casi no me alcanza, 2n. Ok, entonces límite cuando n tiende a infinito de nuestra sumatoria 2 i igual 1 n, 2 menos, aquí lo que vamos a hacer es, para aplicar sumas especiales de Riemann, vamos a dejar solo el i cuadrado. Entonces ponemos 4 n cuadrado sumatoria i igual 1 n de i al cuadrado, todo esto multiplicado por 2 sobre n. Listo, esto nos da igual límite cuando n tiende a infinito. Solucionamos. Perdón, este corchete va aquí afuera. Entonces acá pues la sumatoria de una constante es la constante por n. Entonces lo que tenemos es 2n menos 4n cuadrado, y acá vamos a solucionar esto por sumas especiales también, lo cual nos da n más 1, 2n más 1 sobre
6, y esto lo vamos a multiplicar por el delta de x 2n. Nuevamente, límite cuando n tiende a infinito de, vamos a multiplicar el delta de x por lo que está dentro de nuestro paréntesis. En este caso 2 por 2 pues da 4n sobre n menos 2 por 4, y acá pues vamos a omitir este paso, pues vamos a multiplicar lo que está aquí, que esto nos va a dar pues 2n cuadrado más 3n más 1 sobre 6n a la 3. Entonces acá lo que se puede multiplicar este n por lo que estaba en este paréntesis, y después lo multipliqué por el delta de x, que pues era 2 sobre n. Entonces esto nos da pues lo que vemos aquí. Listo. Entonces nuevamente, límite cuando n tiende a infinito. Acá podemos eliminar n con n. Y acá se me olvidó multiplicarlo por 2. Ok, entonces 2 por 2, 4, menos, acá multiplicamos esto con lo que está aquí y pues después por el 2, lo cual nos da 16n cuadrado más 24n más 8, todo sobre 6n cuadrado. Listo. Ahorita lo que vamos a hacer ya es solucionar. Acá como podemos ver, tenemos el 4, lo sacamos, y como podemos ver en las propiedades de los límites, cuando la parte de arriba es la variable es igual en su exponente con el de arriba y el de abajo, con el numerador y el denominador, entonces se saca. Entonces acá vamos menos 16 sobre 6. Esto pues lo podemos simplificar, sacamos mitad 8, sacamos mitad 3, y esto pues nos da igual a 4 menos 8 tercios, nos da igual a 3, 4 por 3, 12, menos 8 por 1, 8, lo cual nos da igual a 4 tercios. Listo, como podemos ver, esta es la solución de nuestro ejercicio de nuestra integral definida. Hola a todos, mi nombre es Catherine Londoño, soy estudiante de Ingeniería Mecánica y el día de hoy vamos a realizar un ejercicio para aplicar la integral definida. El día de hoy vamos a realizar el ejercicio B del punto 5 del taller semana 1, donde nos pide calcular la integral definida de la expresión que vemos a continuación. Pero recordemos que el área se define como el límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria de i igual a 1 de n partes de la función f de x sub i por delta de x, que también se puede interpretar como la integral del intervalo a hasta b de la función f de x por dx. Recordemos que delta de x y de x representan lo mismo. Entonces, para comenzar a evaluar nuestra integral, debemos hallar el valor de delta de x y x sub i. Como ya lo mencioné y lo anoté aquí, delta de x es b menos a sobre n, es decir, b, como lo dice el teorema, b es 3 y a es menos 1, es decir, 3 menos menos 1 es 4 sobre n. Y x sub i es a, es decir, nuestro extremo izquierdo del intervalo, como lo dice el teorema, en este caso menos 1 más delta de x por i, es decir, 4 sobre n por i.
Listo, una vez tengamos estas dos funciones, ya podemos comenzar a evaluar el límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria de i igual a 1 de n partes de f de x sub i menos 1 más 4 sobre n por i, todo esto multiplicado por delta de x, 4 sobre n. Es decir, que el límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria de i igual a 1 de n partes, esto que vemos acá entre paréntesis que es x sub i, vamos a meterlo dentro de esta x, es decir, que va a quedar 3 por menos 1 más 4i sobre n, ¿sí? Más 2 por nuestro delta de x, 4 sobre n. Es decir, que el límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria de i igual a 1 de n partes, realizamos esta multiplicación, menos 3 más 3 por 4, 12i sobre n más 2, todo esto multiplicado por el delta de x, que es 4 sobre n. Es decir, que el límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria de i igual a 1 de n partes, realizamos esta suma ya que este y este término son semejantes, menos 3 más 2, menos 1 más 12i sobre n por 4 sobre n. Listo. En esta parte podemos aplicar las propiedades de la sumatoria o de la simbología sigma, ¿verdad? Entonces, primero vamos a marcar a cuáles términos de nuestra expresión le vamos a aplicar la propiedad de la notación sigma. Entonces, la sumatoria de i igual a 1 de n partes de menos 1 más, recordemos que esto se puede interpretar como una constante, es decir, 12 sobre n por nuestra notación sigma de n partes de i, y recordemos este viene a ser una constante. Entonces, una vez ya vamos a operar. Entonces el límite cuando n tiende a infinito de 4 sobre n, recordemos que la propiedad que hice cuando un término está solito se multiplica por nuestra n, es decir que si aquí hubiera un 8 sería menos 1 por 8, en este caso menos 1 por n, más nuestra constante 12 sobre n por, y recordemos que para i se aplica la formulita n por n más 1 sobre 2. Simplificamos de una vez, esta n se va con esta n, la mitad de 2 es 6, mitad de 2, 1. Es decir, voy a continuar acá arriba, un asterisco por acá, otro asterisco por acá. Es decir, el límite cuando n tiende a infinito de 4 sobre n es menos 1n. Realizamos esta operación de acá, recordemos que esto ya no existe, ni este término. Multiplicaremos este 6 por esta n, 6 por n, más 6n, 6 por más 1, más 6. Este término y este término son semejantes, entonces podemos simplificarlo. Límite cuando n tiende a infinito de 4 sobre n por menos 1n más 6n, 5n más 6. Realizamos esta multiplicación. Límite cuando n tiende a infinito, 4 sobre n por 5n, 20n sobre n, más 4 sobre n por 6, 6 por 4, 24 sobre n. Cancelamos n, cancelamos n. Recordemos que todo número
sobre una variable que tienda a infinito se puede interpretar como 0, es decir, 0. Por lo tanto, nuestro límite va a ser 20 más 0 es igual a 20. Este será, por lo tanto, el área de nuestra integral definida. Hola, mi nombre es Nicolás Castellanos. Hoy voy a resolver el literal C del punto 5 del taller de la semana 1. Ejercicio número 5, literal C, que dice lo siguiente. Use la definición de la integral definida como el límite de una suma de rima para evaluar las siguientes integrales. Literal C, entonces, integral de 0 a 1 de 3x menos x cubo por dx. Utilizando la definición del límite, entonces tenemos que una integral definida por un límite es el límite cuando x tiende a infinito de la sumatoria de los n primero términos e igual a 1 de f de x por delta de x. Para hallar delta de x tenemos que delta de x es igual a la resta del límite superior menos el límite inferior sobre la cantidad de veces que quiero dividir ese intervalo, que en este caso son n veces. Entonces tenemos que delta de x nos da 1 sobre n. Ahora bien, tenemos que saber cuánto vale x sub i para poder reemplazar el valor de la x. Entonces tenemos que x sub i es igual a 0, límite inferior, más i veces delta de x, 1 sobre n. Entonces tenemos que x sub i es igual a i sobre n. Ahora vamos a reemplazar, considerando estos valores, vamos a reemplazar en esta definición. Entonces tenemos que el límite cuando x tiende a infinito de f de x, o sea 3, pero esta x la reemplazamos por x sub i, entonces tenemos que es 3i sobre n menos i al cubo sobre n al cubo. Cerramos y todo esto lo multiplicamos por delta de x, que es 1 sobre n. Ahora, aplicando las reglas de las sumas, entonces tenemos que límite cuando x tiende a infinito de la sumatoria de los n primero términos igual a 1 e igual a 1 de una constante. Entonces esto es igual a 3n por la sumatoria de los n primero términos igual a 1 de i menos la otra constante que es i sobre que es 1 sobre n cubo por la sumatoria de los n primero términos igual a 1 de i al cubo. Y todo esto por delta de x, que es 1 sobre n. Ahora bien, reemplazando por la regla de las sumas, tenemos que la sumatoria de i términos es igual a, entonces tenemos el límite cuando x tiende a infinito de una constante 3 sobre n por la sumatoria de i, que esto es igual a n por n más 1 sobre 2. Ahora menos una constante 1 sobre n cubo por la sumatoria de i cubo, que es igual a n por n más 1 sobre 2 y todo esto al cubo. Y toda esta expresión la multiplicamos por delta de x, lo voy a poner acá, que es 1 sobre n. Cuando x tiende a infinito. Ahora despejamos este paréntesis que tenemos acá adentro, entonces tenemos el límite cuando x tiende a infinito de 1 sobre n
cancelamos esta n con esta n, aplicamos la propiedad distributiva, entonces tenemos 3n más 3 sobre 2 menos, entonces elevamos todo esto al cubo, entonces dejamos esta constante igual, n sobre 1 sobre n al cubo de por n al cubo de n al cubo sobre 4, porque esto está al cubo. Cerramos paréntesis. Ya. Seguimos despejando esto, entonces tenemos que límite cuando x tiende a infinito de delta de x 1 sobre n por, este lo dejamos igual, 3n más 3 sobre 2 menos, entonces cancelamos n cuadrado con n al cubo, esto nos queda n cuadrado más 1 sobre 4n cuadrado por el delta de x. Voy a continuar, voy a borrar todo y voy a dejar este último proceso. Entonces tenemos que el límite cuando x tiende a infinito de 1 sobre n por 3n más 2 sobre 2 menos n más 1 sobre 4n cuadrado. Ahora aplicamos la propiedad distributiva con delta de x, entonces nos queda, voy a borrar esto de acá, nos queda límite cuando x tiende a infinito de 1 por 3n, 3n, 1 por 3, 3, sobre n por 2, 2n, menos 1 por n cuadrado, más 1 por 1, 1, sobre 4 n cubo. Cierro paréntesis. Aplicando pues la propiedad de un límite cuando tiende a infinito, tenemos que el límite cuando tiende a infinito de 3n más 3 sobre 2n nos queda 3 medios, y de n cuadrado más 1 sobre 4 tercios, 4n cubo, me queda menos 1 cuarto. Y tenemos que finalmente el límite cuando x tiende a infinito de esta expresión, entonces 4 por 2, 8, 3 por 4, 12, y 2 por 1, 2. Esto nos da 10 octavos, que es lo mismo que decir 5 cuartos. Entonces, como resultado final tenemos que el límite cuando x tiende a infinito es igual a 5 cuartos. Y esta es la respuesta de